Gloria al Señor. Padre Cristo, hermanos y hermanas que nos están viendo a través de el YouTube, ¿verdad? Hoy vamos a traer un nuevo tema que el Señor nos ha dado para que sea de bendición para su familia, para sus hijos, desde ahí de casita, ya que no podemos estar en la congregación, no podemos estar ahorita reunidos, ¿verdad? En un templo. Vamos a transmitir desde este lugar para que la palabra del Señor pueda llegar hasta sus hogares y puedan ser bendecidos con el mensaje de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes y preste atención. Vamos a estar meditando en la palabra unos cuantos minutos, en la cual, hermanos, les pido que abramos la escritura en el libro de Números, capítulo 18, verso 7, para la honra y gloria del Señor. Aleluya, gloria al Señor. La palabra del Señor dice de esta manera: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministréis. Yo os he dado en don el de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos del Dios Todopoderoso. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia. En este momento, Dios del cielo y de la tierra, te rogamos, Señor, que bendiga nuestras vidas con tu palabra, que sustente nuestras mentes y corazones, Señor, de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, allí en su casa, Señor. Yo te pido que este mensaje llegue a esos corazones, Señor, que necesitan una palabra de aliento, una palabra de ánimo, Señor, de esperanza, que les ayude y sea de bendición para sus vidas. En el cual, Señor, yo te pido que unjas este vaso y que pueda ser el instrumento que tú uses para que tu palabra sea declarada y llegue hasta aquellos hogares. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, porque tu pueblo te escucha en este momento. Amén y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. El tema de hoy que vamos a transmitir se titula, tiene como nombre, ¿verdad? Una relación con Dios. Una relación con Dios. Vamos a comenzar, hermanos, mencionando, ¿verdad? Que cuando el ser humano busca una relación con Dios, primeramente es porque se da cuenta que tiene la necesidad de Dios en su vida. Porque se da cuenta que necesita al Señor en su corazón. Sabe que sin Dios no somos nada y que el único que puede, hermanos, ayudarnos es el Señor. Por el cual nosotros buscamos tener una amistad con el Creador. De tal manera que cuando nosotros entablamos un diálogo y llevamos una relación con el Señor, es de grande bendición para nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a explicar. Una relación, ¿verdad? Es un trato entre dos o más personas donde hay una conexión, aleluya, que los lleva a estar más acercados íntimamente. De tal manera que toda persona o una iglesia que se relaciona con el Creador, con el Señor está conectado, con el Señor. Y esto le da una seguridad en la vida de las personas, le da una estabilidad a la familia, a los hijos, al matrimonio, de tal manera que puede aún mantener una estabilidad en su trabajo secular, en su trabajo, en el ministerio, en el servicio de Dios, porque hay alguien poderoso que lo respalda, hay alguien maravilloso que le da el conocimiento, le da la sabiduría para que aprenda a conducirse, a guiarse en este proceso, en este camino, en el estatus social.
de tal manera que no anda conforme a sus pensamientos, no anda conforme a su propio criterio, a su propia opinión, sino que antes una persona que mantiene su relación con el Señor, antes de actuar, antes de hacer algo, consulta al Señor. Tiene la capacidad de doblar su rodilla y venir delante del Señor y platicar y exponerle lo que él o ella desea hacer, de tal manera que Dios ahí imparte sabiduría, imparte conocimiento, de tal manera que es muy difícil que alguien pueda ir cometiendo error tras error, puesto que la guianza en su servicio, en todos los aspectos, en todas las áreas de su vida, el que lo conduce se llama Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Por lo cual, por ningún motivo podemos permitir que nuestra relación con Dios se empañe, se afecte o se pierda. Amén. Nosotros, hermanos, ¿cómo es que se puede perder esa relación con Dios? La Biblia nos habla en el libro de Génesis que el Señor, hermanos, plantó un jardín en esa tierra, en Edén. Y ahí lo cubrió de verde, de árboles frutales. Puso una pareja, un hombre y una mujer. Estos hombres eran bendecidos de parte de Dios. Caminaban en el huerto, platicaban con Dios, mantenían un diálogo, una relación con el Creador de todas las cosas, con el Dios Todopoderoso. Y todo iba bien, todo iba perfecto, hasta el día que estos hombres, este hombre, esa mujer, desobedecieron a Dios. No guardaron su boca, su cuerpo, su ser, su espíritu, su alma. No la guardaron y desobedecieron a Dios. Entonces, eso lo llevó a perder su relación con el Señor, de tal manera que fueron excluidos, sacados de ese jardín, apartados de la presencia de Dios por desobedecer. Por lo cual nosotros, cuando iniciamos una relación, tenemos que valorizar primeramente, valorizar lo que Dios ha hecho a través de esa relación con nosotros. Primero, tenemos que valorizar que nos sacó de lo más vil, nos sacó del pecado, nos sacó de la inmundicia. Es decir, que nosotros, hermanos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y nos dio una oportunidad. La Biblia dice en 1 Corintios 1:28, para la honra y gloria del Señor, ahí, hermanos, ahí busquen su Biblia, ahí desde su casa. Vamos a ir al libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 28, para la honra y gloria del Señor. Vamos a ver qué es lo que el Señor hizo por nosotros. Dice la palabra del Señor: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea que nosotros, antes de mantener una relación con Dios o tener una relación con el Señor, no éramos nada ante la sociedad. Éramos como un cero a la izquierda. Pero Dios, hermano, dice el apóstol Pablo, que de lo vil y menospreciado escogió Dios. Es decir, que cuando nadie daba un centavo, cuando nadie nos tendía la mano, cuando no éramos nada, para Dios sí lo fuimos. Y Él nos escogió de lo más vil y menospreciado. 2. Cuando nos relacionamos con el Señor, Él nos saca de las tinieblas.
El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice de la siguiente manera. Vámonos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, 9. Vamos a ver qué dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos escogió, y luego que nos escoge, nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo, hermano, nosotros estábamos bajo tiniebla, estábamos bajo, hermano, el dominio de Satanás, sometidos a hacer el pecado y estar separados del Señor. La Escritura nos dice en Romanos 3:23, amén, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Entonces no había una relación con el Señor. El pecado nos separaba, nos alejaba de Jesucristo. No había comunión. Pero el Señor nos sacó de las tinieblas y nos dio la oportunidad de relacionarse con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Más de lo que tú te imaginas. Pero nosotros tenemos que cuidar esa relación, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Si Él ya nos sacó de las tinieblas, nos dio la oportunidad, hermanos, no podemos volver a andar en tinieblas. No podemos volver a lo mismo. Tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor, porque cuando se pierde toda relación con el Señor, se pierde todo. Todo se pierde. Adán estaba muy contento en ese paraíso, en ese jardín, en ese lugar. Tenía a su esposa. Imagínense toda esa tierra de ese jardín para ellos. Adán se le antojaba alguna fruta, iba y la cortaba, se la comía, la saboreaba. No tenía que hacer ni un mayor esfuerzo para sustentar su vientre, para ser feliz, puesto que Dios le había dado todo, todo se lo puso en sus manos. Pero cuando perdieron esa relación con Dios, lo perdieron todo. Todo se perdió. Fueron expulsados del jardín, de tal manera que dice la Biblia que Dios puso un ángel en la entrada de ese jardín para que Adán no pudiera volver a entrar, y una espada que diera vuelta en todo el jardín, por si quisiera entrar por algún lugar, lo iba a traspasar esa espada. Entonces lo perdió todo Adán. Cuando uno pierde la relación con el Señor, se pierde todo. Quedamos en la ruina. Porque cuando se abandona una relación, entre una cantidad de cosas entran a nuestra vida. Cantidades de cosas que no nos dejan servirle al Señor y que nos apartan de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se abandona la santidad, miren, cuando se pierde la relación con Dios, se abandona la santidad. Hay personas que ya no van a tener el temor que tenían antes. Ya no van a medir las consecuencias. Ya no les va a importar hacer cualquier cosa, puesto que dicen, pues yo ya no soy cristiano, ya no voy a la iglesia. Y no permite que nadie le diga nada. Cuando hay un hermano que se encuentra otro hermano que cayó de la gracia, que perdió esa relación y le hablan, le intenta uno hablar, se enoja. Y lo primero que dice, a mí ya no me anden hablando de eso. Y se van enojados. ¿Por qué? Porque se perdió esa relación y ya no hay santidad. La palabra santidad es apartar. Cuando uno se aparta del pecado, de todo lo que nos contamina, de todo lo que nos aparta del Señor, eso es santidad. Vámonos. Ya no tiene santidad, se perdió la relación con Dios por completo.
Y cuando no hay santidad, lo primero que entra es la mentira. ¿Por qué no viene a la iglesia, hermano? No, es que me cayó mucho trabajo. Ya no tengo mucho trabajo, ya no me da tiempo. Aunque no sea cierto. Pues como anda mal ya, como ya no hay santidad, no le importa decir cualquier mentira. Porque le preguntaron por qué no vino a la iglesia. Entra el engaño, entra la maldad cuando se pierde la relación con Dios. Cuando nosotros pasamos más tiempo en el mundo que con Dios, ahí entran las palabras sucias y vulgares. ¿Alguien se quiere dar cuenta cuando un hermano anda mal? Háblele por teléfono y en el puro diálogo se va a dar cuenta. Porque una persona que anda mal, en cuestión de minutos, quién sabe cuántas palabras vulgares habla. Tantas malas palabras, malsanas, habla. En el puro diálogo se va a dar cuenta. Yo recuerdo que cuando estaba en el trabajo, había personas que me decían, oiga, ¿usted es cristiano? Digo, ¿por qué? Dice, es que lo estuve observando y ya tiene rato platicando ahí. Pero ni una mala palabra. Y aquel que habla, que está allá, escúchenlo un ratito y se va a dar cuenta cuántas malas palabras dice. Entonces, la misma gente se da cuenta cuando uno tiene una relación con Dios y que anda en santidad o cuando no anda en santidad. Hay personas cristianas que llegan a decir, es que yo así soy. Nadie me va a cambiar. Nadie me tiene que decir cómo debo de ser yo o cómo debo de conducirme y comportarme. Se equivoca. Antes hacíamos lo que queríamos. Eso se lo dijo el Señor a Pedro. Pedro, tú ibas para donde tú querías, hacías lo que tú querías, pero hoy el que te ciñe es otro. Sujétate. Tenemos que sujetar nuestra lengua, nuestro carácter, nuestra forma de ser, porque ahora debemos de tener un carácter diferente en obediencia a Dios. ¿Y cómo es que Dios forja nuestro carácter? Cuando nosotros empezamos a leer la palabra. La palabra nos limpia, nos va cambiando y nos permite guardarnos en santidad y que nuestra relación con Dios esté bien estrecha con el Señor, con el Creador, hermanos. Por eso necesitamos leer la palabra. ¿Qué dice la Escritura? En Romanos 10:10, porque de la abundancia del corazón, habla la boca, más que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, nosotros podemos estar llenos en nuestro corazón de muchas cosas del mundo antes de venir a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando venimos al Señor? Tenemos que empezar a leer la Biblia para que nuestro corazón se llene de la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros nos metemos más en la palabra del Señor, de eso va a estar lleno nuestro corazón. Hay gente que nos rodea y aún hasta nuestra propia familia que nos ve y dice, tú hablas mucho de Dios, ¿qué no podemos tener un diálogo normal? ¿Por qué nada más hablas de Dios? Vamos a hablar de otras cosas. Un cristiano no puede hablar de otras cosas porque somos cristocéntricos. En todos los diálogos que nosotros tengamos, Cristo sale a relucir. ¿Por qué? Porque lo traemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesucristo es nuestro pan de día y noche. Pero alguien que no es así, que no mantiene una relación con el Señor, lo pierde todo y habla más vulgaridades que de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que guardar de no perder la relación con el Señor, porque lo primero que sale a relucir que se ha perdido es la santidad. Amén. La santidad. Inclusive nosotros cuando el Señor
nos habla, nos dice que de la forma que debemos de hacer. Cuando dice él, se oyó por ahí un dicho, que ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que el que le hiera una mejilla, póngale la otra. ¿Sí? Alguien dice, pero es que no siento poner la otra mejilla, me sonaría como hipocresía. Yo quiero decirles, hermanos, que no puede uno ser hipócrita, sino que uno está aprovechando el momento, aprovechando la palabra de Dios para poder conducir sus pasos como Dios manda, como Dios quiere. Cuando se pierde la relación con el Señor, abandonamos la consagración. Abandonamos la consagración. Amén. ¿Cómo es que se abandona la consagración? Bueno, el que ya pierde la relación con Dios, ya no tiene ni el deseo de orar, ya no tiene el deseo ni de leer la palabra, mucho menos de ayunar. ¿Por qué? Porque se perdió esa relación. Si cuando venía a la iglesia casi no le gustaba orar ni leer la Biblia, menos cuando se pierde esa relación. Ya no se consagra. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? Si ya estoy perdido, lo primero que dice. No, al contrario, nosotros debemos, si en algún momento nos descuidamos y se perdió esa relación, tenemos que empezar a buscar y pedirle perdón al Señor y decirle, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a volver a nuestro primer amor. Cuando uno deja de consagrarse, lo primero que entra es el odio. La persona que ya no ora, que ya no ayuna, que perdió su relación con Dios, odia a los cristianos. No los tolera, no los soporta. Y luego, después que andaban abrazaditos como hermanos o hermanas, empieza a criticarlos. Esos son hermanos del diablo. Empieza a decir, ¿por qué? Porque como dejó de consagrarse, ya no habita la presencia de Dios en su vida. Lo que habitan son demonios. Y entra el demonio del odio, de la amargura, del resentimiento. ¿Resentimiento por qué? Porque empieza a decir, no, es que ese hermano hablaba mal de mí, no me saludaba y quién sabe qué tanto decía y me criticaba. Y todo eso lo llena de amargura, de tal manera que lo hace rebelde a la palabra de Dios. ¿Y todo por qué? Por no consagrar su vida, porque perdió su relación con Dios. Entra la desobediencia, entra la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia y la prepotencia. Alguien puede decir, nomás eso por no consagrarse. O nomás por no consagrarse entra todo eso. Miren, el odio, la amargura, el resentimiento, la rebeldía, la desobediencia, la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la prepotencia. 10 cosas entran tan solo por no consagrar su vida. Ustedes no han escuchado algún hermano, alguna hermana que diga, esa hermana no me cae bien. Ese hermano, no me cae bien. ¿Por qué? Ya eso ya debe de ser un foco rojo en nuestra vida. Ya son síntomas que se hacen palpables a alguien que no está consagrando su vida. Porque alguien que dobla su rodilla, alguien que consagra su vida, que está orando, que está ayunando, no puede haber eso en su corazón. Para nada. Puesto que en la oración el Padre Nuestro nos enseña, nos dice, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Ya no puede. Entonces el que se está consagrando tiene que orar así. Pero si ora y no hace eso, es porque ya está mal. Ya su corazón se llenó de resentimiento, de odio.
Entonces es peligroso perder la relación con el Señor. Cuando se pierde la relación, abandonamos lo espiritual. No hay respeto alguno y no respetamos a las autoridades. Hablamos del pastor, de los líderes, de los coordinadores, de los obispos, de los presbíteros. Oramos de todo, hablamos mal de todo, porque a todos los tachamos, porque solamente creemos que nosotros estamos bien y que todos ellos están mal. En una ocasión una hermana vino a quererme hablar y decirme, cuando estaba yo de líder de célula, ya no voy a ir a la iglesia, porque el obispo así empezó a hablar y le dije, mire, antes de que empiece a hablar, quiero que me escuche, porque usted puede estar cometiendo un error grave y luego es más duro aceptarlo. Y empecé a hablarle conforme a la palabra, y cuando ella escuchó, le digo, ahora sí dígame todo lo que quiera del obispo. Ya no dijo nada. Lo único que dijo, usted tiene razón. Entonces, cuando nosotros ya abandonamos una vida espiritual por completo, ya no hay respeto alguno. No nos respetamos ni a las autoridades. Cuando se pierde la relación, nos apartamos de la ley. Todos los santos nos parece mal, nos parece aburrido. Vamos a la iglesia, vamos al culto. No, es que me da sueño, está muy aburrido ahí. Bueno, vamos a la oración, hay horas de oración. No, es muy aburrido eso. El hermano exagera, es extremista. Vamos a los encierros que hacen en el templo. No, son muchas horas, me voy a aburrir. Bueno, vamos a la célula. No, eso no me gusta. Todo le parece mal. Nos fatiga. Pero yo quiero decirles en esta hora que la gloria de Dios es lo mejor. Estar en la presencia de Dios es lo mejor. Si tú invitas a alguien que le guste andar en el cine, en los rodeos, en los eventos que hacen en los parties, ahí, y tú los invitas a una iglesia, le va a parecer aburrido porque no es su mundo. Pero los invitas a esos lugares y van corriendo. No les importan las horas que pasen, no les importa el tiempo que estén ahí. Pero aquí en la iglesia se les hace aburrido. Entonces nosotros, como cristianos, cuando nos apartamos del Señor y se pierde esa relación, empezamos a comportarnos de la misma manera que los de allá afuera. Amén. Y no hacemos caso, por más que nos hablen. Hermano, ya arrepiéntase. Hermano, ya alinee su vida con el Señor. Busca a Jesucristo, mire, y no hace caso. Pero cuando vienen los problemas, la enfermedad, la escasez, cuando ya se siente solo, que ya no puede, entonces ahí es cuando se acuerda que hay un Dios. Se acuerda que tiene que volver a su primer amor. Hermanos, amigos que nos están escuchando, yo quiero decirles que cuando no somos espirituales, perdemos la pasión por las almas. Perdemos la visión. Puesto que si no nos interesamos por nosotros mismos, menos por los demás. ¿Sí? Y yo se los pongo de esta forma, porque alguien puede decir, yo me estoy consagrando, yo oro y yo ayuno, pero puede que no le interesen las almas, que no evangelice, que no hable. Y ese también puede ser un foco rojo de que hay algo malo ya en su vida
que lo quiere apartar del Señor, que lo quiere llevar a que pierda su relación con Jesucristo. Porque cuando nosotros perdemos esa relación, nos apartamos de Dios y nuestra vida. ¿Qué creen que pase en nuestra vida sin Dios? ¿Qué creen que lo que pueda pasar? Primeramente, nuestra vida se seca. Una vida sin Dios se seca. Nuestra vida se va al fracaso. Nuestra vida se va a la derrota. Porque Dios es el que sustenta nuestras almas. Dios es el que sustenta nuestro espíritu. Es nuestra razón de vivir. Cuando uno vive enamorado del Señor, cuando uno mantiene esa relación estrecha con el Creador, está apasionado, se desvive, se levanta hablando del Señor, se levanta dándole gloria y honra, se levanta buscando agradar a su Señor, porque es su razón de ser. Pero cuando se aparta de Dios, se empieza a secar, se va el gozo, vuelve a su rostro amargo, molesto. Decía el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación y no retires de mí tu Santo Espíritu. Una persona que ha experimentado el amor de Dios en su vida y se aparta, sabe cuánta necesidad le hace falta, pero es muy débil en su pensamiento, que no busca al Señor, que no se atreve a presentarse delante de Él. No es posible que la iglesia en estos tiempos se aparte del Señor. No es posible que en estos tiempos haya personas indiferentes a la gloria del Señor. No es posible que con lo que estemos viviendo mucha gente no se arrepienta y busque a Jesucristo. Cuando nosotros perdemos nuestra relación del Señor, perdemos nuestra vitalidad en nuestra casa, entra en el mundo, entra el diablo, entran los demonios, entra la basura, entra la obra de la carne a nuestros hogares. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, le damos cavidad a todas las cosas. Antes, en el hogar donde se hacían oraciones, donde se hacían células, en los hogares donde se escuchaban las alabanzas, cuando uno pierde la estabilidad espiritual, entonces ya se escuchan